Buenas noches a todos, gracias por conectarse. Hoy vamos a hablar de pecado, justicia y vocación. Y como siempre, me encantaría que participen o en el chat o pueden prender el micrófono así nomás. Y, y así compartimos entre todos el tema de esta noche. Pecado, justicia y vocación. Muy bien. ¿Qué es el pecado? Así, primera pregunta para responder. ¿Qué piensan? Pueden responder en el chat o pueden responder con el micrófono. ¿Qué han escuchado? ¿Qué piensan? ¿Qué enseñan en sus iglesias? ¿Qué es el pecado? ¿Qué han escuchado por ahí? Es algo que nos separa de Dios. Muy bien. Algo que nos separa de Dios. Totalmente. A veces hemos escuchado que el pecado es errar el blanco. Y sería una definición eh, como la semántica, pero no es una buena definición, ¿sí? Para el pecado. Ahí dice Francia, fallar al blanco, fallar al deseo de Dios para nosotros. Interesante. Entonces, algo que es contrario al deseo de Dios para nosotros, para su creación. Importante eso. En el Antiguo Testamento, vemos que no hay una sola palabra para pecado, sino que se utilizan muchas palabras que se traducen como tropiezo, falta, iniquidad, rebelión, injusticia, maldad y malicia. Mientras que en el Nuevo Testamento en griego hay una palabra para pecado, que es amartía, que indica diversas acciones culpables, ¿sí? Por decir de alguna manera. Pablo, cuando habla de pecado, señala una fuerza interna de ciertos actos, un poder director que actúa por medio de los miembros de nuestro cuerpo, algo que termina animando lo que hacemos o animando nuestro cuerpo. Y en el Nuevo Testamento también habla de un paso en falso, una caída, una transgresión, un quebrantamiento o violación de la ley, una deuda, una carencia de ley y desorden. ¿Sí? Me encanta hablar del pecado como desorden, porque creo que es más fácil de entender de esa manera. El pecado crea desorden eh, entre nosotros y Dios, y en nosotros mismos, ¿sí? En el pecado hablamos de pecado como una acción, ¿sí? Pecamos activamente, pero también es una condición, ¿sí? Podemos estar en pecado, ¿sí? Y la contraposición sería estar en Cristo, ¿sí? Eso es muy interesante. Pablo habla de eso como un estado ontológico, un estado de ser. Estamos o en el pecado o estamos en Cristo. Entonces es tanto acción como condición. Y vemos que también existe el pecado individual y el pecado social o estructural. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han escuchado de este punto antes? ¿Les suena raro? ¿Les suena conocido? ¿Sí? Estamos muy acostumbrados a hablar del pecado individual. ¿Sí? Y cuando hacemos lecturas del Antiguo Testamento, especialmente, enfatizamos el pecado individual de cada persona. Por ejemplo, cuando Abraham y Sara están viajando y se enfrentan con reyes y autoridades de otros países extranjeros. ¿Qué hace Abraham? Por lo menos dos veces. Miente, ¿sí? Miente. Entonces decimos, ay, pecó Abraham, le faltó fe, le faltó confianza en Dios. Pero no vemos que en ese entorno también hay un pecado social o estructural. ¿Cuál sería el pecado social o estructural en esa historia? Que los reyes con las mujeres podían hacer lo que le daba la gana. Y Abraham, un hombre sin fuerza, sin autoridad, eh, en esa región, tenía que mentir para proteger a los suyos. ¿Sí? Eso también es pecado, son los sistemas corruptos en los cuales vivimos y nos movemos, digamos. Entonces el pecado, hay tanto pecado individual como pecado social
o estructural. Algunos ejemplos en la Biblia: el pecado individual, el adulterio del rey David. El rey David tomó una mujer que no era suya, que le pertenecía, o sea, que estaba casada con otro, mejor dicho, y lo tomó para sí. ¿Sí? Seguramente ni siquiera le preguntó a ella si a ella le placía estar con él, sino que lo tomó porque la deseó y quiso estar con ella. Y un ejemplo de pecado social sería haberle pedido el pueblo de Israel a Dios un rey terrenal, ¿sí? Querer reemplazar al rey verdadero de Israel, que era Dios mismo, Yahvé, y pedir un rey terrenal. Es un pecado social porque no es pecado de una sola persona, sino es un pecado colectivo o social. ¿Sí? Es un grupo de personas que actúan en sintonía haciendo el mal. Otro pecado individual sería Gomer, la esposa de Oseas. ¿Qué hacía ella cuando Oseas fue, la redimió? ¿Qué hizo después? Le fue infiel. Pero la historia de Oseas, más que el pecado de Gomer, se trata de la infidelidad de Israel como pueblo. ¿Sí? Ella es como un ejemplo, un, una, un pequeño ejemplo de algo muy grande que estaba pasando en Israel. Y Israel estaba siendo infiel a Yahvé a través de la idolatría. ¿Sí? Y esa idolatría sí o sí tiene un costo humano. Y en el caso de Oseas representaba la opresión colectiva de los pobres. Entonces vemos como el pecado de una sola mujer, un solo hombre, y vemos el pecado comunitario, colectivo o estructural de un pueblo. ¿Podemos pensar en otros ejemplos bíblicos de eso? ¿De algún pecado social o estructural? ¿Si les ocurre algún ejemplo más? ¿Qué tal la Torre de Babel? Dios había dado a los seres humanos la, eh, el orden de dispersarse por toda la tierra, de llenar la tierra con su imagen. ¿Y qué decidieron hacer? Decidieron juntarse todos en un solo lugar. Y encima de eso quisieran hacer una torre que sirviera como una manera de domesticar a Dios, ¿sí? De controlar la bajada y la subida de Dios. Entonces vemos que como pueblo decidieron hacer algo que estuvo mal. Entonces estaba el pecado individual de cada persona y el pecado social. Les quería dar esta imagen como, como ejemplo del pecado social. ¿Alguien sabe lo que está pasando en esta foto? En los Estados Unidos, los afroamericanos no podían tomar de la misma fuente que los blancos. Entonces, en lugares públicos se tenía baños para blancos y baños para negros. Se tenía fuente de agua para blancos y fuente de agua para negros. ¿Sí? ¿Eso sería pecado individual o pecado estructural? ¿Sí? Estructural. Cuando se legisla la injusticia, cuando se protege el pecado por la ley, ya estamos hablando de pecado estructural. ¿Sí? Cuando lo que es pecaminoso, lo que es injusto, lo que es opresivo, pasa como algo que está bien o algo que se puede legislar, ya es pecado estructural. Tal cual, es racismo total y es el desprecio de la imagen de Dios en el otro, ¿sí? Entonces, esa foto grafica de alguna forma poderosa el pecado estructural, ¿sí? Podemos pensar en otros ejemplos como en Sudáfrica, con el apartheid, y podemos pensar en nuestra sociedad latinoamericana. ¿Cuáles serían algunos pecados estructurales en América Latina? Algunas cosas que se dan por sentado que existen y es la forma de ser, pero en realidad no está bien. Yo pienso que un pecado social en Latinoamérica es
aún veo mucha oligarquía. En nuestros países siempre son los mismos apellidos los que llegan al gobierno y Ujú, no se ve ese continuum, esa continuidad que debería verse desde lo más alto del gobierno hasta lo más bajo, sino que se ve como esa separación radical. ujú. Entonces, en un sistema que se dice libre y democrático y que todos pueden llegar a todos lados, sabemos que no es así, porque la sociedad está hecha para que eh, los pobres siguen siendo pobres y los ricos siguen siendo ricos, ¿no? Muchas veces nuestra sociedad están hechos para proteger los intereses de lo más poderoso, ¿no? Puede ser que las personas pobres, en cuanto a porcentaje, paguen más impuestos que los ricos, ¿no? Tienen más carga hacia el Estado que las personas que hacen más dinero. Entonces hay muchas formas, tanto a través del racismo, la porafobia, que es el desprecio al pobre, por pobre. Hay muchas cosas donde el pecado ha sido legislado y está bien, ¿no? Entonces es importante pensar en eso cuando pensamos también en el pecado, ¿sí? Si pensamos en términos más políticos o en términos teológicos, eh, hay dos grupos que resaltan, ¿sí? La izquierda progresista o la derecha conservadora, ¿sí? Y a un grupo le gusta mucho hablar de opresión y de injusticia. Eso sería la izquierda. Las iglesias más conservadoras prefieren hablar del pecado, mientras las iglesias más liberales o más progresistas quieren hablar de opresión y de justicia social, ¿sí? ¿Cuál es el problema de ver el debate de esta manera? De que en todos lados vemos opresión o en todos lados vemos pecados, como si no tuviese nada que ver uno con el otro. Y sí, un problema es que ninguno de los dos bandos capta completamente la realidad, o sea, ambas cosas son reales. Ujú. Ambas cosas son reales, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver, qué piensan, qué tiene que ver la opresión con el pecado? ¿Qué tendrá que ver la opresión con el pecado? La injusticia social con el pecado de los individuos o el pecado de la comunidad o del pueblo como tal. ¿Sí? No creo que es el pecado y la búsqueda de mi propio bien el que hace que en mi egoísmo yo oprima, o aleje o minimice al otro porque estoy buscando mi propio bienestar. Entonces, no sé, creo eso. Claro. A veces somos muy ingenuos con la sociedad y pensamos que la gente oprime por falta de leyes. ¿Sí? Eh, Supongamos que existe algún país súper desarrollado que tiene leyes increíbles, que han pensado en todo y existe algún castigo por la opresión. Igual habrá maldad, igual habrá opresión, ¿sí? Porque la opresión, o sea, el maltrato hacia el otro, la minimización del otro, la deshumanización del otro, siempre surge a raíz o por causa del pecado, ¿sí? Y el pecado siempre comienza a nivel personal, pero se extiende a nivel comunitario, a nivel social. Yo quisiera sugerirles a ustedes que entre estas dos visiones polarizadas existe otra visión, que es ver problemas de pecado, de opresión como un solo problema, ¿sí? Que se resuelven en la cruz, ¿sí? Dios nos llama a la justicia y a la santidad, ¿sí? Hay una canción de Santiago Benavides que me encanta, que dice que a veces la gente ve la santidad como moral medieval, ¿sí? Y creen que tienen que ver con persignarse o con el uso de ciertas imágenes o querer siempre escuchar música cristiana o cositas así, cuando en realidad la santidad tiene que ver con reflejar la bondad y la belleza de Dios.
¿sí? Y mientras Dios es bueno, Dios es amor, Dios es justo, eh, Dios no es el Dios de la opresión, ¿sí? Y todo el libro del Éxodo trata de eso, de un Dios que libera. Es interesante que en el libro del Éxodo no menciona el pecado del pueblo judío, ¿sí? No dice que quedaron como esclavos por su culpa, por su propia culpa, no dice que quedaron por sus propios pecados, que quedaron esclavos, sino que fueron por necesidad a Egipto porque no había para comer y luego quedaron como esclavos por culpa de los egipcios, ¿sí? Por la avaricia de los egipcios y por la necesidad que tenían los egipcios de adorar a falsos dioses. Entonces la esclavitud de Israel surge a partir de la idolatría y se convierte en opresión porque los dioses falsos piden templos extravagantes. Y como el faraón se creía Dios, había necesidad de explotar a más de un pueblo para lograr lo que él quería lograr en su vida, ¿sí? Entonces Dios, no pensando en pecado, libera a su pueblo porque crea a la humanidad para que la humanidad sea libre, ¿sí? Y para que con esa libertad puedan adorar y realizarse como seres humanos, ¿sí? Hegel, dice Juan, hablaba de la dinámica del amo y el esclavo como una realidad inherente a toda relación humana. Interesante, ¿sí? La Biblia dice que o somos esclavos del pecado, esclavos de la injusticia, o somos esclavos de Cristo, dolos de Cristo. En realidad no tenemos otra opción, no podemos ser esclavos a las cosas buenas, así nomás, ¿sí? Tenemos que servir a alguien y servimos a lo principado y los poderes de malo, servimos a Cristo, quien nos libera para vivir plenamente. Entonces quisiera que pudiéramos entender que eh, en parte la izquierda progresista tiene razón. Existe la opresión, existe la injusticia, no solo a nivel individual, no solamente eh, eh, en los corazones de las personas, pero existe el pecado en muchas formas. Pero también la derecha conservadora tiene razón en que el pecado nace en el corazón del ser humano y debe cada ser humano hacer algo para luchar contra ese pecado que nace en el corazón y luego cobra vida aparte. Sebastián. Y una cosa que me ha ayudado mucho como a no caer en esos bandos, porque yo creo que es un trabajo fuerte que hay que hacer para liberarse de dicotomías que no son, o sea, uno debería poder ver la imagen completa. Y lo que más me ha ayudado es ponerme a pensar cuántos roles juega Jesús en los evangelios. Y cuando uno hace ese ejercicio, pues se da cuenta que Él es todo. Él es rey, es esclavo, Él es, o sea, viene de lo más alto y fue hasta lo más bajo. Lo ven como un ladrón, lo ven como un rebelde, pero también como un santo, como un profeta. O sea, Él cumple todos los roles y a través de Él uno ve la imagen completa como que no, o sea, en la cruz se reconcilia absolutamente todo. Es fascinante. Y ahí vamos a llegar, porque ese es el punto de la tertulia esta noche. Pero quería que supieran que las visiones reduccionistas del pecado potencian al mal. Si nosotros con la izquierda progresista decimos que el pecado no existe, que el pecado es un invento religioso para controlar a las masas, y solo existe la opresión y la injusticia y las cuestiones sociales, no podemos sanar el corazón. Y nosotros mismos, siendo activistas, podemos contribuir al pecado, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos visto políticos que luchan por la justicia social, pero son injustos con su familia o con su entorno, o terminan siendo tan corruptos como los que acusan, digamos? Una visión reduccionista que cree que todo es pecado individual y que no existe el pecado estructural, pueden participar tranquilamente en el pecado estructural y no darse cuenta, ¿sí? Sí, es verdad en una época que en Estados Unidos los negros no podían comer con los blancos, pero yo soy gente de bien, yo trato a todos por igual. Y pueden llegar a no luchar, incluso ser poco empáticos con la lucha de
de aquellas personas marginadas por la sociedad, ¿sí? Incluso en el nombre de Jesús. Entonces, las visiones reduccionistas del pecado potencian al mal en nosotros. No somos capaces de ver el pecado en toda su amplitud, digamos. Los teólogos de la iglesia primitiva hablaban de dos momentos en la vida de Jesús. De la tentación de Jesús en el desierto y su pasión, ¿sí? Su tortura, su muerte, sepultura y resurrección. Y dicen algunos que aquí se ve como que el pecado muy personal puede afectar algo mucho más, ¿sí? La tentación de Jesús atenta contra su vocación de Mesías y quiere cambiar la forma en que Jesús se relacione con las personas. Si Jesús supiera convertir las piedras en pan, todo le seguiría, ¿sí? Entonces quiere cambiar la forma en que Jesús interactúe con los demás. O sea, ceder ante la tentación, aunque sea él, va a modificar su trato con los demás. Y luego si Jesús en su pasión por lástima, por autocompasión, decide no sufrir, decide no morir, decide no dar su vida por los demás, por él mismo, obviamente modifica su sacrificio en la cruz a favor de toda la humanidad. Entonces debemos tener mucho cuidado al pensar que lo que hacemos a solas ante la tentación no afecte a los demás. Porque vemos en la vida de Jesús que él entendió muy bien que su obediencia al Padre, su conexión con el Padre, su cumplimiento de la voluntad de su Padre, sabía de las repercusiones que podría llegar a tener tanto para él como para su ministerio acá en la tierra. Ahora, ¿qué es la justicia? Hemos hablado del pecado, hablemos ahora de la justicia. ¿Quién podría dar alguna definición de justicia? Cuando la gente dice qué es lo que queremos y gritan justicia, cuando lo queremos ahora, ¿qué estamos diciendo? Bueno, normalmente queremos que el otro pague. Eso entendemos nosotros por justicia, que el otro pague lo que hizo. Bueno, entonces mayormente clamamos por justicia después de un hecho injusto, ¿sí? Es una justicia medio reaccionaria, ¿sí? Alguien ha sido asesinado o robado o maltratado y ¿qué queremos? Queremos justicia, queremos que la persona culpable pague o que sea castigada también o que sufra por lo que hizo. Eso sería justicia retributiva, nunca puedo decir bien esa palabra. Donde a la persona culpable se le hace pagar por lo que ha hecho. Pero puede ser que haya otro tipo de justicia, una justicia no tan reaccionaria, no estoy diciendo que no sea justicia o que esté mal, sino otro tipo de justicia que nace desde de otro lado. Yo espero que sí. Espero que no siempre estemos clamando por justicia después de los hechos, ¿sí? En el Antiguo Testamento se usan dos palabras, una palabra que se traduce como justicia y mishpat, que se traduce como juicio, rectitud y derecho. Y usualmente encontramos estos dos términos juntos en el Antiguo Testamento. Y luego en el Nuevo Testamento tenemos la palabra dikaisine, que significa carácter o cualidad de ser recto o justo. ¿Sí? En 2 de Samuel junta estas dos palabras en hebreo, dice: David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. ¿Sí? Estas dos cualidades juntos demuestran la justicia que Dios quiere. Alguien que obra justamente con rectitud, una persona virtuosa que gobierna con justicia, ¿sí? Entonces, el concepto que tenemos de justicia
es mucho más que como una justicia que trata de corregir algún mal o castigar a otro para obtener algún consuelo, ¿sí? En Isaías vemos que el pueblo también había caído en la idolatría y a causa de la idolatría habían caído en la opresión, estaban oprimiendo a los más pobres, a las viudas, a los huérfanos. Y en Isaías 58 hay un capítulo súper interesante y comienza así. Grita con toda tu fuerza, no te reprimas. Alza tu voz como trompeta. Denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados, a los descendientes de Jacob. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Ahora, los mandamientos de los cuales habla el profeta en este pasaje son mandamientos apenas religiosos, tienen que ver con el culto, tienen que ver con los ritos, o son mandamientos más de asuntos éticos o morales, digamos. ¿Tienen que ver con el culto, con la adoración o tienen que ver con el trato al prójimo? En Isaías 58 lo que reclama el profeta es el maltrato, ¿sí? Son cuestiones éticas, no es como que entraste al templo sin lavar las manos o no oraste antes de comer, sino el maltrato de los mismos del pueblo de Israel. Dios esperaba que su pueblo practicara la justicia, ¿sí? Pero existe un pecado social o estructural en el pueblo de Dios en ese momento, en que busquen a Dios, digamos, tratan de hacer ciertas cosas, a cumplir con ciertos ritos, con la adoración en el templo, pero no practican la justicia. Entonces la justicia no solamente es algo que buscamos después del hecho, sino que también se puede practicar la justicia. Pensemos en alguna manera diferente para pensar la justicia. Es algo que se reparte, ¿no? Damos justicia como un juez que reparte sentencia, ¿sí? Pero es algo que también que se practica, ¿sí? Eso es lo que podríamos llamar la justicia preventiva, ¿sí? ¿Qué sería la justicia preventiva? Sería actuar justamente para que no haya injusticia, ¿sí? Es dar a todo lo que les corresponde para evitar una futura injusticia, ¿sí? Es algo que se vive, es vivir justamente, ¿sí? Vivir pensando en la justicia, ¿sí? Nuestra sociedad está demasiado pendiente de corregir las injusticias, capaz no demasiado, pero nuestra sociedad está muy pendiente de corregir la justicia del pasado, que muchas veces no evita futuras injusticias, fijándonos en el pasado, ¿sí? Y estos son temas súper Jonathan, amplios y complicados. Sebastián. disculpa, estaba pensando, yo creo que la práctica judía del sábado era, o se puede entender en parte como un método de justicia preventiva, porque todas las semanas ellos debían vivir como si ya estuvieran, digamos, en el shalom, en la consumación de todas las cosas. Entonces, al ser algo planeado, no espera a que pase lo malo, sino que es una forma de mantenerse uno viviendo en justicia. Total. Se dieron dos razones al pueblo de Dios para que practicaran el día de reposo. Número uno, porque Dios descansó el séptimo día. Y número dos, porque antes fueron esclavos y no pudieron descansar. Y ahora que ya no son esclavos, pueden descansar, ¿sí? Entonces, hasta los esclavos tenían que descansar ese día, ¿sí? Entonces, es importante que sepamos que se puede vivir practicando la justicia, viviendo la justicia y vivir en pro de la justicia, ¿sí? Tratando de evitar las injusticias.
Mateo 6:33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Bueno, primero, ¿en qué contexto lo dice Jesús? Jesús está hablando de las preocupaciones cotidianas, del vestirse y de comer. ¿Sí? Y Jesús dice, no se afanen, no se preocupen tanto por lo que habrán de vestirse, por lo que habrán de vestir y lo que habrán de comer, sino buscan primero el reinado de Dios, el gobierno de Dios, la soberanía de Dios y su justicia, un buen vivir, un buen accionar, un vivir justamente, y todas las cosas serán añadidas. ¿Sí? Esta misma palabra justicia es la misma palabra que la Biblia usa para hablar de hacer justicia a la viuda o al huérfano, o hacer justicia ante el prójimo. ¿Sí? No deberíamos tomarlo con tinte demasiado piadoso. ¿Sí? Eh, no queremos sacarle la fuerza que tiene de ese pasaje. ¿Cómo evitamos las injusticias? Ya hablamos un poquito de eso, pero ¿cómo podemos evitar las injusticias? Quiero sugerirles esta noche que evitamos las injusticias evitando el pecado. ¿Sí? Evitando el pecado y buscando la justicia. Son las dos cosas. Hay diferentes maneras de luchar contra la injusticia, ¿sí? Una de esas maneras es el activismo social, ¿sí? Es la concientización, es hacerles saber a las personas los derechos que tienen en nuestras sociedades democráticas. Eh, el mundo occidental, en realidad, tiene que agradecer al judaísmo y al cristianismo por los derechos humanos. Los derechos humanos vienen de la Biblia, vienen de una cultura judeo-cristiana, pero parte de la búsqueda de la justicia ahora es el activismo social. También es el activismo político, donde buscamos aprobar leyes y modificar leyes injustas que puedan beneficiar a la población buscando la paz social y el bienestar. ¿Cuáles son otras maneras de luchar contra las injusticias acá en América Latina, además del activismo social y político? ¿O estas son las únicas formas? Pienso Bien. mucho en la tertulia que nos compartiste la vez pasada de la guerra espiritual. Yo creo que eso ayudaría mucho porque toda injusticia o toda estructura injusta tiene su contraparte espiritual. Yo creo que cuando tú hablas de una injusticia que se vuelve comunitaria, eso está vinculado con lo que el apóstol Pablo llama un principado. Entonces, tiene su dimensión espiritual. Bien. Dijimos la vez pasada que el pecado es el amor a uno mismo, ¿sí? La filautía. Y en ese amor a uno mismo se rompe la comunión, se rompe el shalom y el bienestar humano. El activismo social y político puede restaurar ese shalom, puede recuperar esa falta, ese bienestar, puede reconciliar a las personas. Creo que difícilmente puede hacer eso. Eh, Quisiera aclarar que estoy a favor del activismo social, ¿sí? Y estoy a favor del activismo político, pero como cristianos tenemos que reconocer que también existen otras alternativas que van también a raíz del asunto. Y yo diría que una manera para luchar contra la injusticia es el discipulado. Ahora, ¿cómo puede el discipulado de un individuo cambiar la injusticia de una sociedad? Puede que el compromiso con Jesús de una persona puede cambiar en parte la sociedad.
Bueno, yo pensaba justo en, hace unos días que estuve en un taller como de educación vial y siempre pensamos como en las, como hablamos de, bueno, de la injusticia social y comunitaria y todo, pero entonces pensaba en lo que el policía, el agente de tránsito hablaba acerca de, nos decía, bueno, si ustedes van a parquear, si dice no parqueen, no lo hagan. Si hay una acera que son para que pasen los peatones, no se parqueen ahí. Entonces, luego hablaba con una hermana en la iglesia, hablábamos como, qué fácil es decir que los políticos, pero yo en mi lugar voy y me parqueo donde no tengo que hacerlo. Entonces yo pienso que, y bueno, creo que es algo que sabemos, que esa injusticia y ese pecado empieza por mí. Entonces yo pienso que cuando nos dejamos discipular y dejar que Dios nos guíe a hacer lo que Él quiere, obviamente ahí va a empezar un cambio. Y quizá no suena tanto porque pienso solo en mí, pero si yo lo hago, Sebastián lo hace, Juan Camilo lo hace, tú lo haces, se va a Claro, multiplicar, se va a ver el cambio en el discipulado. total. Entonces, ese compromiso personal con Jesús termina repercutiendo en lo que hacemos con nuestras vidas. Yo no he robado millones de dólares porque no tengo acceso a millones de dólares. Pero puede ser que a mí me confíen $500 y robo 50. O sea, muchas veces criticamos a aquellos que roban más porque tienen más poder y tienen más facilidad para robar, ¿sí? Pero ¿qué hago yo con lo poco que tengo, con lo que tengo a mis manos? Entonces, el discipulado, un fuerte compromiso con Jesús, eh, tiene mucho que ver con la lucha contra la injusticia. Y la iglesia como comunidad ideal, ¿sí? La iglesia no es la comunidad ideal, pero aspira a serla, ¿sí? Eh, ser esa comunidad, ¿sí? ¿Cuál es la mejor comunidad humana que pueda haber? Una comunidad de personas arrepentidas que saben que viven en un mundo injusto, que saben que ellos mismos forman parte de las injusticias del mundo que tanta tristeza nos causa y que deciden vivir en pro de la justicia. Y cuando no lo hacen, no lo logran, no lo cumplen, que se arrepienten y vuelven a vivir en pro de la justicia. Esa es la comunidad humana ideal, ¿sí? Y el mundo tendría que ser más como esa comunidad ideal. Entonces la iglesia sirve como sociedad contraste, como comunidad ejemplar ante el mundo de lo que podría llegar a existir, ¿sí? Y muchas veces señalamos apenas la imperfección de la iglesia. Y confíen en mí que he visto de todo. En la iglesia, en estos 20 años de ministerio, he visto de todo. Sin embargo, he visto vez tras vez que la iglesia es donde vas a comer sin tener plata. La iglesia es quien te paga el alquiler, la iglesia es quien te ayuda, la iglesia es quien está con vos en los peores momentos. La iglesia es donde no se discrimina. Eh, si bien existe el pecado dentro de la iglesia como existe en el mundo, eh, si es una iglesia llena de discípulos que se comprometen todos los días a vivir como Jesús vivió, hay una esperanza para un avance de la justicia dentro de esa comunidad. Y el mundo se beneficia de la iglesia cuando la iglesia cumple su vocación como iglesia. ¿Sí? Un pequeño apartado. Muchas iglesias creen que la mejor iglesia parece un centro cultural, ¿sí? Que ofrece una que otra clase, a la comunidad alguno que otro servicio, pero lo mejor que puede hacer la iglesia para la comunidad, para la sociedad, es ser iglesia y demostrar el poder redentor y reconciliador de Jesús y mostrar que se puede luchar por la justicia, no como personas perfectas, sino personas que reconocen que a veces forman parte de las injusticias, pero que pueden formar parte de la fuerza que busca la justicia, que busca reflejar la belleza y la bondad de Dios hacia el mundo. ¿Dónde está la raíz de la injusticia? El pecado.
Y el pecado, ¿dónde toma lugar primero? Antes de que tome lugar en las leyes, tome lugar en nuestro corazón. Entonces ahí comienza la lucha contra la injusticia. No estoy en contra de luchar por una legislación más justa, ¿sí? Yo estoy dispuesto a hacer activismo político en cuanto pueda cambiar la situación de mi país para una mejor convivencia. Pero también entiendo que el pecado se tiene que luchar en el corazón, es el lugar de la batalla, digamos, principalmente. Thomas Merton da una advertencia para cristianos que hacen activismo social y político y recomienda un activismo contemplativo, ¿sí? Este activismo contemplativo toma en cuenta el pecado individual y toma en cuenta el pecado estructural, ¿sí? Y el activista contemplativo no habla como una persona que no se equivoca o que nunca haya formado parte de las injusticias, sino que reconoce que ellos mismos están quebrantados por el pecado y que Jesús es el único que nos puede liberar del mal y de las injusticias. Entonces recomienda que junto con el activismo, o que mejor dicho, que el activismo salga de un lugar de contemplación, de oración y de profundo amor a Dios y al mundo, para que no sea un activismo hueco o superficial, ¿sí? Entonces, otra vez, no estoy en contra del activismo social y político, creo que es necesario muchas veces, y muchos cristianos a través del activismo social y político han hecho un mundo mucho mejor, y hay muchos ejemplos de eso a través de la historia, pero debe ser un activismo contemplativo, ¿sí? A veces cuando escuchamos justicia social pensamos, estos zurdos, esta gente que está en contra de la iglesia, en contra de todos los valores. En realidad, el judaísmo y el cristianismo han enseñado al mundo qué es la justicia, ¿sí? Hay que volver en la historia y conocer la historia de las naciones paganas que rodeaban Israel, ¿sí? Si no dabas sacrificios a Baal, capaz a Moloch, entregabas a tus hijos primogénitos al fuego abrasador de Moloch y sacrificaba tus hijos para que pudiera haber una cosecha exitosa, ¿sí? Y el Dios de Israel dice, detesto estos falsos dioses, detesto estos sacrificios humanos y no tendrán lugar en mi pueblo. ¿Sí? Si pensamos en el imperio romano con toda su gloria era un imperio súper cruel que impuso una especie de paz, la Pax Romana, a través de la violencia, ¿sí? Sabemos que apenas durante la vida de Cristo, en Palestina, se crucificaron en una sola instancia unas 2000 personas. Así se mantuvo la paz, a través de la tortura, la burla, la humillación y la muerte cruel de la crucifixión. Cosa que era imposible para un ciudadano romano, ni siquiera para los esclavos. Era para personas que se habían levantado contra el orden establecido del imperio, ¿sí? Entonces, el judaísmo, el cristianismo, Dios, la Biblia, ahí aprendemos qué es la justicia. No lo aprendimos de los sofistas, de distintos grupos de filósofos, sino que lo aprendimos del pueblo de Dios. Y cuando se critica el cristianismo, se dice que en la iglesia no hay justicia o en las iglesias falta compasión, están empleando categorías teológicas propias del cristianismo para criticar al cristianismo, ¿sí? Muchas veces decimos, bueno, la iglesia está llena de corrupción, pero ¿cómo sabríamos qué es la corrupción a menos que Dios diga, esto está mal? ¿Sí? No hay forma de juzgar algo sin un sistema de valores. Y el sistema de valores que tiene el mundo occidental son los valores del cristianismo, que ahora llamamos derechos humanos, pero antes eh, se llamaba ética cristiana, judeo-cristiana, ¿sí? Un libro interesante sobre este tema se llama Dominio, de Tom Holland. Tom Holland no es cristiano y descubrió que lo que le gusta de la sociedad occidental realmente es el legado del cristianismo, ¿sí? Entonces escribe sobre eso
en este libro. Un libro bastante interesante, se lo recomiendo. Ahora, ¿qué tiene que ver el pecado y la justicia con la vocación humana? ¿Qué tiene que ver la chicha con la limonada? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué piensan? El pecado y la injusticia se dan justamente cuando fallamos en nuestra vocación humana. ¿Sí? Cuando nosotros no somos todo lo que podríamos ser en Jesús, es cuando pecamos y cometemos injusticias. ¿Sí? Hay 4 rupturas por causa del pecado. ¿Sí? Hay una ruptura entre Dios y la humanidad, este pecado que nos separa de Dios. Hay rupturas entre los seres humanos, ¿sí? Entre hermanos, entre amigos, entre familiares. Hay una ruptura entre los seres humanos y la creación, ¿sí? En vez de ser mayordomo de la creación, hemos sometido a la creación para aprovecharnos de ella, no la hemos cuidado, ¿sí? Entonces, esa ruptura entre los seres humanos y la creación. Y también como causa del pecado tenemos la alienación del propio ser, ¿sí? Es una ruptura psicosocial o psicoespiritual, en que nuestra mente juega en contra de nuestro corazón. No es acá, es acá. Nuestra mente con el corazón, ¿sí? Todos hemos experimentado eso. Como decía Pablo en Romanos, antes de Cristo deseábamos hacer el bien, pero no lo podíamos hacer, ¿sí? Entonces, esa lucha interior es por causa del pecado también. Y estas son las rupturas que nos detienen de cumplir nuestra vocación. Imagínense un equipo olímpico de Colombia, de Honduras, de Argentina, un equipo de fútbol, alguna selección nacional que va rumbo al mundial. Si no le damos de comer por una semana a estos jugadores de la selección, ¿van a jugar bien? ¿Van a ganar la copa? Definitivamente no. Y como para un jugador de fútbol no comer es un ser humano pecar, ¿sí? Es detenerles de realizarse como seres humanos, o es obstruir el camino a la plena realización como ser humano, ¿sí? Y tenemos que tomar en serio el pecado si vamos a tomar en serio la vocación que Dios ha propuesto para, o nos ha dado. Entonces, ¿cuál es la vocación humana? ¿Cuál sería la vocación humana? Quiero sugerirles una definición. Pero antes de eso, ¿cuál sería la vocación según el mundo, no? El mundo nos dice que está la realización profesional, ¿sí? Quiero hacerme abogado, quiero hacerme médico, quiero ser algo, quiero ser importante, ¿sí? Y si no es en lo profesional, capaz en lo económico, ¿sí? No me gusta lo que hago, pero me da plata. Y así me realizo, capaz la realización social o incluso la realización moral. Que las personas me vean y que digan qué buena persona que soy, o que me otorgan premios, que me reconozcan, ¿sí? Muchas veces tiene que ver con lo que tenemos y no con lo que somos, ¿sí? Nuestra sociedad está obsesionada con el poseer, porque creemos que el poseer es lo que nos brinda la felicidad y lo que nos da vidas satisfactorias acá sobre la tierra. Pero la vocación humana, según nuestro Creador, la vocación de cada ser humano es reflejar la belleza, bondad y verdad de Dios hacia su creación y hacia el prójimo como portadores de su imagen divina. Nosotros cargamos la imagen divina, somos hechos a la imagen y semejanza de Dios y como tal reflejamos la belleza, bondad y verdad de Dios hacia su creación, hacia los otros seres humanos, hacia los animales y hacia lo creado. ¿Sí? ¿Qué significa reflejar la belleza, bondad y verdad de Dios?
digamos que podría sonar bien, pero ¿qué significa? ¿Cómo aterrizamos este concepto? Pues pienso que tiene que ver con la palabra identidad, de quién soy, pero en un sentido real, no en un sentido de coaching, sino quién Mm, soy ontológicamente hablando. Y reflejar eso pues, todos los días. claro, totalmente. Dijimos que el mundo está obsesionado con el poseer y a Dios le interesa mucho el ser, ¿sí? Lo que somos. Nosotros podemos ser bellos y buenos y verdaderos como Dios lo es, por su gracia, ¿no? No por nuestro esfuerzo. Pero queremos reflejar lo que es Dios y lo que de Él es bello, bueno y verdadero para la creación. Porque lo que es bueno, lo que es bello y lo que es verdadero brinda paz y bienestar para Y algo todos. importante, disculpa, es que ¿Adelante? las 4 cosas que mostraste hace un minuto no son malas en sí mismas, sino que, Ah, y eso es bueno, o sea, es bueno entender que cumplir con mi vocación va a recoger todo eso, pero lo va a poner en su lugar, digamos, apropiado, o sea, me va a pues, a organizar de manera apropiada. claro. Cuando luchamos por esas 4 cosas que acabamos de mencionar como si fuesen la única y la mejor, terminamos pisando a un montón de gente para poder llegar, ¿no? Y, y restamos esa imagen de Dios que vemos en los demás. Existe algo muy particular de la cultura cristiana que en inglés decimos FOMO, Fear of Missing Out. Y en español se traduce como miedo o temor a perderse algo. ¿Sí? Y es una de las razones que estamos en el celular a cada rato. No queremos perder nada. Entonces estamos en las noticias, estamos en las redes, estamos conectados al chat, porque no queremos que algo suceda sin nosotros. ¿Sí? Queremos por lo menos enterarnos de todas las cosas que pasen y de alguna manera opinar o dar nuestra opinión o por lo menos darle un like a algo. ¿Sí? Y en la cultura cristiana hay personas que tienen miedo a perderse la buena vida, ¿sí? Y tienen miedo que si no hacen todo lo que necesitan hacer, que no van a vivir su mejor vida en la tierra. No sé si les ha pasado algo así. Pero esto se da mucho en ciertos sectores de cristianismo y mucho en los sectores neocalvinistas, ¿sí? Cuando hablamos de un Dios soberano que predestina a ciertas personas y a ciertas personas no, y cuando Dios ya sabe todo lo que va a pasar antes de que pase, ¿sí? Entonces existe ese miedo, ese FOMO cristiano, y el pensamiento es más o menos así. Dios quiere darte tu mejor vida, ¿sí? Eso lo damos por sentado. Dios quiere darte tu mejor vida. Y cuando hablamos de tu mejor vida, estamos pensando en términos bastante seculares, ¿sí? Bastante mundanos. Como tu mejor vida, tu mejor pareja, tu mejor auto, tu mejor casa, tu mejor profesión o tu mejor experiencia de vida. ¿Sí? Número 2, Él solo te revela cuál es tu mejor vida si estás en sintonía con Él. O sea, tienes que orar siempre, tienes que leer siempre la Biblia, tienes que estar al tanto, no puedes faltar a la iglesia para que Dios te dé esta buena vida que estás buscando. Si perdés esa buena vida, si haces algo que no es su voluntad, aunque no sea pecaminoso, ¿no? Supongamos que tomas el trabajo que no es, en teoría, o te casás con la persona que no es, o elegiste una carrera que no es, ¿sí? En vez de estudiar cine, estudiaste contaduría, o si no te casaste con este, sino con el otro, eh, vas a sufrir innecesariamente acá en la tierra, ¿sí? Porque según esta cosmovisión, la buena vida que Dios te quiere dar es una vida sin sufrimiento, es una vida sin penas, sin problemas, ¿sí? Y si uno sufre es porque no hizo algo que Dios quería, ¿sí? Y luego Dios tiene un solo plan, y si no vivís según su voluntad, vas a arruinar todo, todo se va a echar a perder, ¿sí?
Ahora, esto genera cristianos que se preocupan casi exclusivamente por sí mismos. ¿Sí? Cristianos que están muy preocupados con conseguir su buena vida y se dedican, aunque sea cristianamente, a construir su propio paraíso, por decir así. ¿Sí? Yo quiero la mejor casa, la mejor familia, la mejor profesión, quiero la mejor vida que pueda, entonces me dedico a eso. ¿Sí? Los cristianos que viven así, muy poco están preocupados por la justicia. Muy poco están preocupados por los pecados estructurales, por las cosas en nuestra sociedad que generan opresión, que generan sufrimiento realmente innecesario en nuestro mundo por causa del pecado. ¿Sí? Esta persona está preocupada por sí mismo, por su buena vida. Y tienen que ver con una concepción de Dios que no es correcta. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto con la vocación humana que acabamos de hablar? Muchos cristianos piensan que Dios tiene planificada la vida de cada uno hasta los últimos detalles. ¿Sí? Pero no tenemos registro de eso en la Biblia. No tenemos razones bíblicas para pensar que Dios ha determinado hasta con quién te vas a casar. No tenemos razones bíblicas para pensar que Dios tiene un solo trabajo para vos y si vos no lo tomás y tomás otro, que todo se va a echar a perder. ¿Sí? No somos títeres de Dios. Nuestra vocación humana, ¿cuál es? Reflejar su belleza, bondad y verdad. Luego, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo hacemos? Depende de nosotros y ahí influyen los dones que Dios nos da. E influyen también nuestros propios gustos. ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad del Creador para su creación? Que reflejemos su belleza, bondad y verdad de la manera que podamos. ¿Sí? Eso quiere decir que si sos enfermero en vez de contador, contador en vez de enfermero, o si sos madre a tiempo completo, que es un trabajón, también estás reflejando la belleza, la bondad y la verdad de Dios al mundo. ¿Sí? Y a veces pensamos que si no hacemos todo tal cual Dios quiere, vamos a fallar en nuestra vocación. Pero cada persona tiene la misma vocación. Cada ser humano que ha vivido sobre la tierra ha tenido la misma vocación, que es reflejar la belleza, bondad y verdad de Dios hacia la creación y de vuelta a Dios. Ahora, ¿podemos tener una vocación más específica? Yo creo que sí. O esa vocación puede encarnarse de una manera específica. ¿Sí? Capaz, una persona que es muy compasiva y le gusta la ciencia, quiere estudiar medicina y traer vida al mundo de esa manera. Buenísimo. A Dios la gloria, ¿no? Ahora, si lo tuyo es el arte, buenísimo. Lo que quiero decir es que Dios no tiene una manera predeterminada para que cada ser humano se realice, más allá de ser reflectores de su belleza, bondad y verdad. Y parte de lo que Dios nos da es libertad para desarrollar esa vocación para su servicio. Lo que la Biblia ofrece no es un pacto de obras, ¿sí? Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, sino un pacto de vocación. Y la vocación en cuestión es la de ser un auténtico ser humano con tareas plenamente humanas que participan en los propósitos del Creador para su mundo. La tarea principal de esta vocación es la de portar la imagen de Dios, reflejando su cuidado sabio hacia el mundo y reflejando el avance de toda la creación de vuelta a su Creador. Aquellos que hacen esto son un real sacerdocio, un reino de sacerdotes. El pueblo que ha sido llamado a pararse sobre ese punto peligroso pero fascinante en que se encuentran el cielo con la tierra. Francia. Amigo, ¿tú nos puedes especificar un poco más acerca de la palabra belleza, bondad y verdad? ¿Cómo lo podemos entender
de una manera como más profunda y más práctica en nuestro, no sé, en el diario vivir. Muy bien. La bondad tiene que ver con la ética, ¿sí? Con hacer el bien, con prevenir injusticias. Es actuar de manera buena, de manera justa con los demás. La verdad tiene que ver no solamente con la teología, con la doctrina, con saber, ¿sí? Tiene que ver con llevar la verdad a la práctica. Entonces hay un componente teológico o intelectual, pero hay un componente ético, y lo que termina de darle vida a la verdad y a la bondad es la belleza, ¿sí? Eso nos cuesta más, porque vivimos en una sociedad muy superficial en que la imagen vale más que el hecho, pero la belleza es el cumplimiento de la verdad o el complemento de la bondad y la verdad. Jesús atraía a la gente. Isaías 53, hablando del siervo sufrido, dice que en él no es que tenga un rostro llamativo, no es que sea tan lindo, tan especial para que los hombres y las mujeres se fijen en él, pero Jesús era lindo, Jesús era bello, era atractivo. ¿Por qué? Justamente por cómo vivía la verdad y por cómo actuaba con bondad. Entonces la belleza es lo que completa el combo, digamos. Es lo que da vida a la ética y da vida a la verdad. Sebastián, ¿quieres agregar algo a eso? Sí, estaba pensando que una, una consecuencia, una tentación que tenemos por un mundo tan globalizado hoy día. O sea, hace 100 años una persona no tenía una conciencia del globo terráqueo como hoy la tenemos. O sea, Sí. y eso ha generado que seamos personas menos encarnadas, porque pues queremos estar en todo lado y estar enterados de tantas cosas que perdemos contacto con la realidad inmediata. Y eso nos dificulta cumplir la vocación porque, bueno, en lo personal, una cosa que me ha quitado mucha ansiedad en cuanto a cuál es la voluntad de Dios para mi vida, es entender que lo que Dios quiere que yo haga tiene menos que ver con un test psicológico para conocerme y tiene más que ver con mi situación, o sea, mi vecino, qué le pasa a la persona que está al lado mío, cómo está mi relación con mi familia, o sea, esa inmediatez como cosmovisión es lo que pues se daba por sentado hace 100 años y hoy se ha perdido por la globalización, por el mundo virtual, nos hemos vuelto menos encarnados al principio. Totalmente, me gusta mucho esa idea. La belleza de Jesús era que decía la verdad acerca de Dios, la demostraba, pero la demostraba con amor. Y creo que eso es lo que atraía a la gente hacia Jesús, la belleza de su vida, el trato que tenía. Eh, no es lo mismo decir que según la palabra de Dios, Dios es amor. No es lo mismo tratar bien a alguien y amar a alguien y ser detallista con esa persona, ¿sí? Y realmente encarnar ese amor. Creo que va por ahí la cosa. Quiero compartir con usted este cuadro que me encanta, me encanta. Lo he compartido un montón de veces, entonces capaz lo han visto antes. Esta es la oración en el huerto de Giovanni Bellini. Aquí vemos a Jesús orando, que está arrodillado delante de una piedra que toma la forma de un altar, ¿sí? Porque al final toda oración es una entrega a Dios. Cuando decidimos orar, ya nos estamos entregando a la voluntad de Dios, porque no vamos a discutir con Dios luego de dirigirnos al Creador del universo. Pero Jesús se postra en oración. Delante de él, delante y arriba de él, está un tipo de ser espiritual con un cáliz, ¿sí? Un ángel, un querubín, con el cáliz que representa la pasión, ¿sí? El sufrimiento que está por venir. Y Jesús lo contempla, Jesús lo ve. A su izquierda, más abajo, que lo que Jesús ve. Jesús ve a Judas,
y los siervos de los sacerdotes viniendo a arrestarlo. ¿Quién tiene atrás? ¿Quiénes tiene atrás Jesús? Tiene a los discípulos que duermen, que no resisten la vigilia. ¿Sí? Entonces Jesús, cuando ora y cuando le dice a Dios que sea tu voluntad y no la mía, no lo hace porque no sabe lo que va a pasar. ¿Sí? Sabe muy bien lo que va a pasar, pero tiene una disposición hacia Dios de apertura, de recibir de la mano de Dios lo que vaya a venir. ¿Sí? Y lo hace por amor a los que se duerman detrás de él y por amor a las personas que lo van a arrestar. ¿Sí? Entonces, Jesús para mí es el ejemplo de vocación humana. Bueno, podríamos decir, bueno, pero fue Dios. Pues claro, fue Dios y fue el mejor ser humano que haya pisado la tierra. Y fue el mejor ejemplo de vocación humana que haya existido jamás. ¿Cómo luchamos contra el pecado? ¿Cómo luchamos contra la injusticia? Cumpliendo con nuestra vocación de ser como Jesús. La vocación de Jesús fue vivir y luego dar su vida a favor de los demás. Mi pregunta es, ¿cuál será la vocación de sus discípulos? Muchas veces pareciera, especialmente en los países más ricos, como Estados Unidos, como algunas partes de Europa, que los cristianos lo que quieren es una sociedad más o menos cristianizada, donde pueden estar tranquilos, donde no tienen que ver el pecado, donde no tienen que sufrir, donde no tienen que ver a algo o sentir algo que ofende su sensibilidad. Eso no lo veo en Jesús. Veo en Jesús una persona que amaba profundamente hasta tal punto que dio su propia vida por los demás. Entonces, cuando pensamos en vocación, si seguimos al Cristo crucificado, si seguimos al hombre de Dios que dio su vida por la humanidad, no podemos esperar menos nosotros que sufrir como Él sufrió. ¿Sí? A veces pensamos, como decía antes, que si sufrimos es porque algo mal hicimos. Y capaz sufrimos porque algo bien hicimos, porque elegimos servir a los demás, porque elegimos negarnos ciertos placeres para recibir y formar parte de otro tipo de gozo y alegría, que es el servir a Cristo. Francia. Amigo, yo tengo un conflicto con el sufrimiento, porque no me gusta. Ajá. Una de sus presentaciones. Y entiendo obviamente lo que significa el sufrir comparándonos con Jesús y lo que él sufrió por nosotros y todo esto. Pero a veces siento que, bueno, dos cosas, a veces siento que como que recibimos mucho la idea de que para que usted sea un buen cristiano y se parezca a Jesús tiene que sufrir. Y por otro lado, justo hace unos días que estaba en un hospital haciendo unos exámenes, escuchaba a una señora que estaba lastimada, llorando, sufriendo por el dolor que tenía, que obviamente es otro sufrimiento. Yo pensaba, yo no creo que Dios quiera que nosotros, lo digo en mi ignorancia total, pero yo digo, no creo que Dios desee para nosotros el sufrimiento, o sea, es que me parece imposible, o pensándolo viendo a la señora, ¿no? En mi ignorancia yo pienso que nuestras acciones de justicia, verdad y belleza, digo yo, sí tienen que llevar a que el sufrimiento se acabe. No por mi fuerza, sino por el amor que Dios me da para ayudar a una persona que, por ejemplo, el sufrimiento de alguien que tiene hambre. Si sé que yo tengo algo y lo puedo ayudar, ese sufrimiento se va a minimizar o quizás se puede quitar. Entonces no sé cómo equilibrar ese conflicto que tengo con lo otro que pienso que, bueno, Jesús lo hizo y la Biblia lo menciona. Bueno, no sé. Bueno, son miles de años de discusión teológica que todavía no se ha resuelto el problema del sufrimiento, pero un par de cositas. Dios nos hizo, según el relato de Génesis, para estar en comunión con Él
y para experimentar un paz y bienestar, un shalom integral. En esa primera instancia, en el paraíso no hubo sufrimiento. Hubo trabajo, había que cuidar la creación, había que administrar las cosas que Dios había dado, pero no había sufrimiento como tal. Entonces, Dios no es el autor del sufrimiento. Mucho sufrimiento viene por causa del pecado, ¿sí? Y algunos sufrimientos pueden ser disminuidos por causa de la justicia, por causa del buen obrar, digamos. ¿Por qué tenemos que sufrir tanto? Pareciera, según algunos libros en la Biblia, como Eclesiastés, que es parte de la vida y no hay mayor profundización en el tema. Pero algo que me consuela a mí es que cuando Dios se hace humano, no se pone por encima de nuestra condición de humano. Dice que se hizo siervo y obediente hasta muerte y muerte de cruz. Entonces compartió plenamente nuestra humanidad, reconociendo cuánto sufrimos. Y yo diría que, por lo menos en mi caso, ha sufrido mucho más que yo. Y no creo que con todo lo que pueda sufrir, vaya a sufrir tanto como sufrió Jesús. Pero me parece que es parte del misterio de Dios que Jesús, cuando se hace humano, sufre un montón y a través de ese sufrimiento trae nueva vida. ¿Sí? Sebastián. En cuanto a la vocación nuestra como discípulos, otra cosa que pienso que nos ayuda mucho como a descubrir qué puedo hacer yo para el reino o quién soy en el reino, es ver cómo Dios puede usar mi dolor y cómo puede usar lo que antes era mi pecado. O sea, porque Jesús resucita a partir de la muerte. Su resurrección se ve revelada en la oscuridad de la muerte. Y de manera similar, yo creo que nosotros podemos profundizar en nuestra propia vocación a través de aquellas cosas que antes eran pecado y eran oscuridad en nuestras vidas, pero que pueden ser transfiguradas por la resurrección de Jesús. Entonces, es por eso que el apóstol Pablo era perseguidor, la cosa más oscura que uno se puede imaginar, y terminó siendo uno de los apóstoles que más trabajaba para el Señor. Ya, y es como una especie de mini transfiguración que ocurre en el apóstol Pablo, a partir de esa oscuridad que él pues, practicaba. Entonces, Interesante, sí. Yo entiendo Romanos 8:28 como que Dios no desaprovecha los sufrimientos, sino que sirven para bien a todos los que son llamados según su propósito, ¿no? Al final Dios no nos da ciertas certezas que quisiéramos tener, o ciertas respuestas, cierto conocimiento que anhelamos, como por qué, o por qué a mí, o por qué de esta manera, pero sí brinda a sí mismo y da a sí mismo un sacrificio para el bien de todos nosotros y para el bien de toda la creación. Entonces, en parte con esta tertulia, quería calmar un poco la ansiedad de ciertos sectores de cristianos que creen que la voluntad de Dios tiene que ver con un trabajo, con una pareja, con una casa, con una profesión. Yo creo que Dios nos guía a través de eh, ciertos factores que nos ayudan a interesarnos en cosas que hacen bien a todos, ¿sí? Gracias a Dios, las personas que se inclinan hacia la música le ponen ganas y sacan cosas hermosas que nos bendicen, ¿no? O las personas que estudian la ciencia, todas esas cosas nos hacen un bien terrible. Las personas que estudian arquitectura, gracias a ellos tenemos casas calefaccionadas en invierno, ¿no? Entonces, no es que a Dios no le interesa, pero no creo que es su principal preocupación. Y creo que además de eso nos da libertad para que creativamente nos desarrollemos como seres humanos para su gloria. ¿Sí? Entonces, ¿cómo acabamos con el pecado y con la injusticia? Cumpliendo nuestra vocación, que tiene que ver no solo con evitar el pecado, pero mucho mejor
reflejar la belleza, la bondad y la verdad de Dios. Y terminamos con un pensamiento. Dos pensamientos. Este primero, la vocación bien vivida siempre aporta la paz social y bienestar humano, porque señala hacia Dios y refleja su amor, bondad y cuidado para el mundo entero. ¿Sí? Cada ser humano que vive bien su vocación, tomando en cuenta a Jesús, hace bien a nuestra sociedad, es de bendición para los demás. Dietrich Bonhoeffer dijo que no deberíamos tenerle tanto miedo al pecado, ¿sí? Porque en su visión vivían cristianos evitando el pecado a todo costo, ¿sí? Mejor no hablo con mi vecino para que deje de pegar a su mujer porque no quiero pecar de imprudente, ¿sí? Prefiero no meterme en este caso de corrupción y hacer activismo político porque temo que puedo ensuciarme las manos. Entonces prefiero quedarme puro delante de Dios. Bonhoeffer decía que ese no es el cristianismo, ¿sí? Que el cristianismo no es simplemente evitar el pecado, sino hacer justicia, hacer el bien, ¿sí? Aportar al bien de los demás para la gloria de Dios. Entonces, evitemos el pecado en cuanto podamos, obviamente, pero no a costo de hacer el bien, ¿sí? Es interesante que cuando la gente dice, no podés, tu fe o tu religión no te permite. Es verdad muchas veces que mi fe cristiana no me deja hacer ciertas cosas, pero porque me reserva para otras. Entonces, mientras evito las injusticias, es para que yo esté haciendo cosas a favor de la justicia. Entonces, no hay verdadera paz ni justicia sin Jesús. Hay justicia que busca castigar o que busca de alguna forma acabar con ciertas injusticias, pero no hay justicia plena ni paz plena sin Jesús. ¿Alguna pregunta o comentario antes de terminar esta noche? Muchas gracias a Francia y Sebastián que hablaron esta noche. Y los chicos que interactuaron en el chat también. Siempre es una alegría profundizar en estos temas con ustedes. Podríamos dar para más, pero ya es tarde. Así que muchas gracias por su participación. Que Dios le bendiga.